Ochoa, ¿querías preguntar algo? Disculpa. Tenías mano alzada. No. Ah, ya, perdón. ¿Hasta ahora está todo claro? ¿Sí me captan? Estoy yendo muy rápido algo, ¿no? Todo bien. Bueno, vamos a ver que todo está bien. Si voy muy rápido, me avisan, ¿no? Que luego esto no queda claro y esta es la base que vamos a utilizar para todos los ejercicios en este sistema de potencia y en sistemas de potencia 2. Por eso quiero que les quede súper claro, porque el semestre pasado tuvimos muchos ceros en algunas lecciones por algo de transformadores que no había quedado claro en sistemas de potencia 1. Entonces quiero que no tengan este problema. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez que la energía llega hasta este punto, hasta esta barrita, ¿verdad? Le pongo barritas a la salida de cada equipo porque básicamente ahí es donde se hacen las mediciones, donde se conectan las protecciones, etcétera. Eso no es importante, solo es para que lo sepan, ¿ya? Entonces, en este punto, la energía no se la podemos entregar al usuario con tensiones inmensas. Ustedes no reciben energía a niveles de 230 kilovoltios, sino que reciben energía a niveles de tensión relativamente bajos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos subestaciones reductoras o transformadores, en pocas palabras, que bajan el nivel de voltaje, ¿verdad? Lo reducen de un voltaje muy alto a un voltaje más bajito, ¿verdad? Que es óptimo o apto para transmitirse a la carga, ¿verdad? A nosotros los usuarios finales, ¿ya? Obviamente esto está muy simplificado porque tenemos niveles de subtransmisión, las torres estas que ustedes ven por las calles, que son un poquito más altas, y hay unas torres más pequeñas, ¿verdad? Tenemos pues ciertas cositas, ¿no? Que están simplificadas aquí, pero que no son de tanta importancia para nosotros para analizar un sistema de potencia. ¿Ya? Entonces, básicamente esto es lo que vamos a analizar hasta ahora, ¿verdad? Generación, elevamos el nivel de voltaje, transmitimos, ¿verdad? Bajamos el nivel de voltaje y entregamos a la carga la energía, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que al momento de hacer nosotros esto, bueno, vamos a tener que entender que los equipos que vamos a utilizar se van a dividir por zonas. ¿Por qué? Porque todos los equipos que están de este lado del transformador trabajan bajo un nivel de voltaje, ¿verdad? Entonces a esto lo vamos a tener que llamar zona de voltaje 1. Los equipos que trabajan en este lado, en el lado de la transmisión, trabajan con otro nivel de voltaje. Entonces esto es zona de voltaje 2. Y los equipos que están acá, en el lado de la carga, trabajan a otro nivel de voltaje, zona 3. ¿Ya? Vamos a tener que empezar a diferenciar eso porque a partir de eso, vamos a empezar a llevar todos los sistemas a por unidad. ¿Sí? Inicialmente, esencialmente, lo vamos a ver ignorando los transformadores, ya ignorando las zonas de voltaje, suponiendo que hay una sola. ¿Ya? Pero luego vamos a tener que identificar cada una de las zonas para poder trabajar correctamente. ¿Sí? Pónganme mucha atención aquí porque esta es la parte en la que se me confunde. ¿Ya? Entonces, bueno, ahora, lo que sucede es que, como tal, este sistema de potencia, así tal cual como lo tenemos aquí arribita, no es tan sencillo de trabajar, sobre todo también porque es un sistema trifásico. Pero tenemos una ventaja, que el sistema es trifásico, pero ¿qué más es? Balanceado, ¿sí? ¿Ya? Y si el sistema es trifásico, balanceado, ¿cómo lo podíamos resolver? ¿Qué podíamos utilizar para resolverlo y no tener que resolver las tres fases al mismo tiempo? Podíamos utilizar un diagrama unifilar. ¿Sí se acuerdan de eso, de análisis de redes eléctricas? ¿Sí? Ya. Podemos utilizar un unifilar, es decir, resolver una sola de las fases y esa respuesta que me sale de voltaje, de corriente, es válida para las tres fases, solo que cambia el ángulo, ¿no? Valga la redundancia, cambia la fase. ¿Sí? No sé si esta parte está quedando clara, si no me avisan. ¿Ya? Solo tenemos que resolver una sola de las fases, ¿verdad? Porque el sistema es balanceado. Entonces tenemos que trabajar con un unifilar. Chévere, aquí está el unifilar que vamos a utilizar. ¿Ya? Y aquí ya empieza la parte de utilizar representaciones, aproximaciones de los equipos. ¿Por qué? Porque la etapa de generación, a la generación como tal, ya sea hidráulica, térmica, lo que sea, la vamos a nosotros a simplificar, la vamos a hacer muy sencillita y la vamos a representar como una fuente ideal de corriente alterna en serie con una impedancia. Que, bueno, el generador como tal debería ser representado así. Ya, de una forma un poco sencilla, debería ser representada como una fuente ideal en serie con una resistencia y una inductancia. ¿Por qué? Porque la naturaleza de este equipo, de los generadores, es de tipo resistivo-inductivo. Pero como la resistencia por lo general es muy chiquita en generadores, comparada con la reactancia es muy grande en el generador, comparada con esta resistencia chiquitita, vamos a asumir que esta resistencia no existe y la vamos a representar solo al generador como una fuente en serie con una reactancia. ¿Ya? Entonces, básicamente, todo esto es mi generación, mi generador. Sí, así lo vamos a representar.
Y esta tensión que tenemos aquí es la tensión de salida del generador, ¿ya? La VG de salida, ¿ya? Esta es la tensión que entrega hacia los equipos, ¿ya? Luego, a los transformadores, recuerdan, bueno, ustedes ya están viendo maquinaria eléctrica 1, si no me equivoco, ustedes ven que recuerdan que había un modelo de transformador, que aquí tenía un transformador ideal y todo eso, ¿verdad? Ese modelo aquí no nos sirve tanto. Ya nosotros vamos a tomar este modelo y lo vamos a simplificar muchísimo. Ya el ejercicio se les explica muy bien. Perdón, el libro dice por qué lo simplifica. No es nada tan relevante. Solo dice que vamos a utilizar una reactancia para representar el transformador. Básicamente el transformador se va a volver una reactancia en el unifilar. ¿Sí? Esto es una simplificación un poquito complicadita, ¿no? Porque es algo bastante serio, ¿no? El transformador lo estamos simplificando de una forma brutal, básicamente. ¿Ya? Los transformadores los vamos a simplificar en una reactancia. Ojo, vamos a tener que considerar la zona en la que vamos a trabajar, pero por ahora no se me preocupen por eso. ¿Sí? Vamos paso a paso. Luego, las líneas de transmisión, como les dije, las vamos a simplificar como una impedancia. ¿Ya? Por ahora vamos a asumir que son líneas cortas y que las vamos a simplificar como una impedancia de tipo resistiva inductiva. O sea, una resistencia, perdón, una resistencia más una reactancia, ¿no? JL, ¿no? Sí, una resistencia más una reactancia. ¿Sí? La línea de transmisión la vamos a resumir por eso. ¿Ya? Obviamente la línea de transmisión, el modelamiento de una línea de transmisión es mucho más complejo, ¿no? Vean un segundo, por favor. Sí, disculpen, listo. Las líneas de transmisión las vamos a simplificar con esto, ¿no? Con una impedancia. El transformador, el otro transformador, el reductor, ¿verdad? Que baja el nivel de voltaje, también lo vamos a simplificar como una reactancia. Todos los transformadores se vuelven en eso, ¿sí? Y la carga, bueno, la carga, pues, si es una carga, como tal, me la pueden entregar como si fuera una impedancia, ¿verdad? O como si fuera, o me pueden dar el dato de potencia de la carga. Si me dan el dato de potencia, simplemente lo divido para 3, perdón, lo divido aquí para 3 y coloco la potencia monofásica en el unipilar. Y ya está, es una carga representada por una potencia. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, algo? Sí, es como un proceso a seguir para poder llevar todo el sistema por unidad. ¿Sí? Ya recién vamos como en el paso 1, por así decirlo. Entonces, una vez que ya hemos terminado este paso 1 de dibujar la representación unifilar, todavía ignorando que existen transformadores, ¿ya? Suponiendo que no están los transformadores todavía, ¿ya? Vamos a ignorar lo de los transformadores todavía. Luego vamos a ver qué pasa cuando hay transformador. ¿Sí? En un momentito. Bueno, entonces, si hasta ahí no hay dudas, vamos muy bien. Ahora, lo que tengo que hacer es, bueno, para yo llevar al sistema unifilar, lo que sucede es que tengo que trabajar bajo un solo nivel de voltaje, ¿ya? Por así decirlo. Tengo que trabajar bajo un solo nivel de voltaje. Entonces, ¿qué sucede? Que para eso me sirven los sistemas por unidad. ¿Ya? Para trabajar bajo un solo nivel de voltaje, para realizar comparaciones más sencillas y, bueno, básicamente para eso. Por ejemplo, les doy un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa si ustedes en algún momento van a entrar al campo laboral, ¿no? Entonces, en algún momento, algunos de ustedes podrá ser, qué sé yo, el operador de la SENACE, ¿ya? Entonces, llegan a la SENACE y por ahí están analizando el Sistema Nacional Interconectado y ven por ahí un alimentador, ¿ya? Que tiene una magnitud de una tensión de 13.8 kilovoltios. Y ustedes se preguntarán, bueno, no tienen ningún dato de ese alimentador, de la generadora que está produciendo esa tensión. No tienen ningún dato. Y ustedes, este dato de voltaje de 13.8 kilovoltios no les dice nada, porque ustedes no saben si ese voltaje es bueno o malo, si la generadora no está generando un voltaje óptimo o necesario o suficiente, si el voltaje se cayó, si el voltaje se elevó demasiado, porque el voltaje se puede elevar por si acaso. Cuando ustedes desconectan una carga muy grande de un sistema, como el nuestro, el Sistema Nacional Interconectado, que es inmenso, si ustedes desconectan una carga muy grande, el voltaje se puede elevar muchísimo. Y si ustedes conectan una carga muy grande, así de golpe, el voltaje puede caer mucho también. ¿Ya? Entonces, ustedes no saben si ha ocurrido algún problema y el voltaje ha caído demasiado. ¿Ya? Entonces, ese valor no les dice nada.
ustedes tienen que, como ingenieros, poder hacer un análisis rápido y poder identificar si hay o no un problema. Entonces, ¿qué les permite a ustedes hacer un análisis rápido e identificar si hay algún problema? Lo que les facilita esa tarea es tener ese valor en por unidad, ¿ya? ¿Qué significa que el valor esté en por unidad? Significa que este valor está siendo comparado con un valor de referencia, con un valor base, ¿ya? Y ese valor por unidad se obtiene dividiendo el valor medido actualmente, ya el valor que tiene el equipo actualmente, para este valor de referencia o valor base, ¿ya? Que por lo general para zonas en la que hay un generador, el valor base casi siempre coincide con el valor de voltaje nominal del generador. ¿Sí? Voltaje nominal del generador. Entonces, digamos que el voltaje del generador, el nominal, es 13.8 kilovoltios. Entonces, el que estamos midiendo ahora es 13.8 y el nominal es 13.8 kilovoltios también. Entonces, ¿cuánto me va a dar esta división? En la que, obviamente, como ambos están en kilovoltios, deben estar en las mismas unidades, se van a simplificar las unidades y me va a quedar como en por unidad, obviamente. ¿Sí? Esta división me va a dar 1 por unidad. Esto me dice que el voltaje que yo tengo actualmente en mi sistema es el 100% del voltaje con el que yo lo estoy comparando, que en este caso es el voltaje nominal del generador. Y ahí yo puedo decir, bueno, el sistema está trabajando bajo un nivel de voltaje óptimo. Otra cosa puede ser que aquí este voltaje esté más bajito y que esto de aquí me dé 0.8. Yo con este 0.8 por unidad puedo decir, chuta, este sistema está en estado crítico. Ese 0.8 es demasiado bajo. El voltaje se me ha caído demasiado. ¿Qué pasó en el sistema? ¿Ya? Es más fácil tomar decisiones de esta forma, con valores en por unidad, ¿sí? Eligiendo un voltaje base. ¿Sí? Y esto de aquí, de utilizar valores por unidad, no solo se aplica al voltaje, también se puede utilizar para comparar corrientes. Yo a una corriente que estoy midiendo aquí la puedo llevar a por unidad y compararla con una corriente nominal, qué sé yo, la corriente nominal que puede pasar a través de los conductores, para poder decir, chuta, esta línea está cerca de saturarse, tengo que pasar la carga, transferir la carga a otro alimentador. Algo así, ¿ya? Quitar carga, agregar carga, sí, para poder inferir respecto a qué está pasando en el sistema. No solo lo puedo aplicar también a las corrientes, también se lo puedo aplicar a las impedancias. Las impedancias las puedo poner en por unidad también, dividiéndolas para una impedancia base. ¿Sí? Ojo, si se dan cuenta, todos estos cambios a por unidad se los he hecho solo a las magnitudes. ¿Por qué? Porque el valor por unidad solo afecta a la magnitud. El ángulo siempre va a ser el mismo, eso no importa, el ángulo no hay que cambiarle nada. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? ¿Algo no está quedando claro? Si todo está claro o si tienen alguna duda, me avisan. Sí, si no, continuamos. Una pregunta. Dime. ¿Por qué la carga no tiene el inductor? O sea, no se le representa también como un inductor. Solo es una forma en la que la quise representar. Puede ser representada como una carga de tipo resistiva inductiva o una carga solo inductiva. Sí, puede ser representada así. Eso no importa, solo lo quise representar así en este caso. O Para sea, hacerlo un poquito más. y si ¿Perdón? nos, por ejemplo, el factor de potencia y nos dicen que es lo resistivo, ahí la graficaríamos como tú la tienes, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Si te dan el factor de potencia, te dicen que el factor de potencia es 1, tú puedes asumir que esta carga es solo una resistencia. ¿Sí? Y lo graficamos con la resistencia, entonces. Sí, podría ser, no les dirían nada por eso. ¿Sí? Ah, ok. Gracias. Recuerden que el factor de potencia simplemente les dice cuál es la naturaleza de la carga. Perfecto, es correcto lo que dice el compañero. ¿Alguien más tiene alguna duda? Todo está claro. Perfecto. Entonces, ahora, maravilloso, ¿no? Teniendo valores por unidad es más fácil hacer comparaciones, ¿verdad? Más fácil hacer un análisis, que es lo que el ingeniero les va a pedir en algunos ejercicios. En esta lección creo que no les pide un análisis, pero les puede pedir que al final analicen ese voltaje respecto al valor nominal, algo así, ¿no? Y es más fácil hacerlo así, con valores por unidad. Y aparte de eso, los valores por unidad me permiten llegar a este sistema unifilar, ¿sí? Y me permiten trabajar este sistema unifilar una vez que ya están todos los elementos, los voltajes, corrientes, impedancias y potencias están en por unidad, yo puedo resolver este sistema de potencia, analizarlo, utilizando lo que ya conozco, la ley de voltaje de Kirchhoff, la ley de corrientes de Kirchhoff, todo esto que vi en redes, ¿no? Básicamente esto se convierte en un ejercicio de circuitos eléctricos en realidad, no análisis de redes eléctricas, porque esto es lo más sencillo que hay, ¿no? Entonces,
El problema, el asunto aquí va a ser llegar a este sistema en por unidad. Ya lo demás es algo que ustedes ya saben de memoria, ¿no? Bueno, ya han trabajado mucho con eso, ¿no? Ya han sufrido mucho con esos ejercicios, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esos valores por unidad? A ese sistema por unidad, perdón. Tenemos que empezar a encontrar ciertos valores, los valores base. Entonces, ¿cómo encontramos estos valores base? Por lo general, el ejercicio se los va a dar. Les va a decir, utiliza este voltaje base y esta potencia base. Casi siempre les dice eso. Pero si no, ustedes van a partir de la zona en la que ustedes tienen el generador, ¿ya? Y van a decir, bueno, yo voy a tomar en la zona del generador, voy a tomar los datos de placa que me da el ejercicio, porque siempre que les da un generador les va a dar datos de placa. ¿Qué son los datos de placa? Los datos de placa son el voltaje nominal del generador y la potencia nominal del generador. ¿Sí? Por lo general, a veces también les va a dar cuánto vale bueno, les debería dar cuánto vale esta reactancia, ¿no? Esta reactancia se les va a dar en porcentaje. Ya vamos a ver qué significa ese porcentaje. Si no se preocupen, vamos paso a paso, ¿no? Lo que nos importa es este voltaje nominal y esta potencia nominal. Si el ejercicio no me dice como tal cuáles son los valores base que yo voy a utilizar, yo tomo como valores base los valores nominales de mi generador. ¿Sí? Hasta ahí todo claro, me imagino. Entonces, yo necesito por lo menos dos valores base, uno de voltaje y corriente, o uno de voltaje y potencia, o uno de corriente y potencia, o uno de impedancia y potencia, o de impedancia y corriente, o de impedancia y voltaje. En teoría, bueno, en síntesis, necesito por lo menos dos de estos posibles 5 valores base. Con dos de ellos, yo puedo calcular todos los demás. ¿Ya? Y es más, no necesito calcularlos todos, porque por lo general para que un ejercicio pueda llevar todo el sistema a por unidad, solo necesito conocer al menos como mínimo, bueno, máximo, como mínimo creo que dos de ellos. Pero ya lo máximo que necesito son son estos cuatro. ¿Ya? Solo necesito dos de ellos y con los demás, y con esos dos puedo hallar todos los demás. ¿Ya? Con las respectivas fórmulas. Vamos analizando uno por uno. El voltaje base. Bueno, ya sabemos que el voltaje base puede ser de dos tipos. Puede ser un voltaje base trifásico y un voltaje base monofásico. Porque recordemos que el sistema que estamos analizando es un sistema de potencia trifásico. Entonces tenemos dos formas de medir voltaje. Voltaje trifásico, que es el correspondiente voltaje línea-línea, y el voltaje monofásico, que es el voltaje línea-neutro. ¿Ya? Entonces podemos tener dos tipos de voltaje base, trifásico y monofásico. Por lo general, el dato de placa que ustedes le dan del generador o del transformador, esos voltajes que aparecen ahí, son trifásicos, es decir, que son línea a línea. ¿Ya? Entonces, si ustedes toman como voltaje base eso de ahí, están tomando un voltaje base trifásico. ¿Cómo obtienen el voltaje base monofásico? Bueno, sabemos que el voltaje base trifásico es un voltaje línea a línea. Entonces, ¿qué es? Raíz de 3 veces el voltaje línea neutro, ¿sí o no? O en pocas palabras, raíz de 3 el voltaje base monofásico. ¿Sí? Anoten estas formulitas porque estas son todas las fórmulas que vamos a utilizar. Por ahí se me escapa una, pero ya la voy a escribir, ¿sí? No se preocupen. ¿Ya? Entonces, con este voltaje base trifásico, ustedes pueden encontrar el monofásico despejando, ¿no? Aquí lo tengo en realidad. No, perdón, aquí no está. Aquí lo voy a escribir. El voltaje base monofásico es el voltaje base trifásico dividido para raíz de 3. Ya está. Listo, se acabó. ¿Sí? Así obtienen el voltaje base monofásico. Entonces, ustedes pueden utilizar estos dos voltajes base. ¿Sí? Obviamente que cuando vayan a aplicar la fórmula, aquí, de voltaje por unidad, ¿verdad? Cuando quieren llevar un voltaje a por unidad, tienen que tener en cuenta que si el valor que están utilizando aquí arriba es trifásico, es decir, es un voltaje línea a línea, el que está abajo también tiene que ser trifásico, es decir, línea a línea. Si el valor que está aquí arriba es monofásico, es decir, línea neutro, el valor de abajo también tiene que ser monofásico, línea neutro. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Algo no está quedando claro? ¿Estoy yendo muy rápido o algo? ¿Todo bien? Perfecto, vamos bien. Entonces, eso es todo respecto a los voltajes. Los voltajes son facilitos, ¿no? ¿Sí? Son trifásicos o monofásicos. ¿Ya? Con las corrientes, esto es algo que por lo general no se explica mucho, pero que sí puede pasar y ha pasado, bueno, a mí me ha pasado dando clases, que me sale una corriente que no es, una corriente base que no es. Y es porque tenemos dos tipos de corrientes base. También hay corriente base trifásica y corriente base monofásica. ¿Ya? La trifásica es la corriente que que verían ustedes en un elemento, en una carga, en una delta. ¿Ya? Y la monofásica es la corriente que verían en una carga conectada en Y.
Por lo general no se trabaja casi nunca con la trifásica. Yo no la he visto en ningún ejercicio. Bueno, no la he visto que se utilice como tal para resolver un ejercicio. Se utiliza más la monofásica, que no es nada más que la división entre el voltaje base monofásico y la impedancia base. La que también puede ser trifásica o monofásica, pero siempre usamos solo la monofásica también en la impedancia. ¿Ya? También hay otra fórmula. La corriente base monofásica puede ser igual a la potencia base monofásica dividido para el voltaje base monofásico. Esto viene de la fórmula de que S es igual a B por I. Recuerden que estamos hablando solo de magnitudes. Los valores bases solo son magnitudes, no tienen ángulos. ¿Sí? De esta fórmula es donde venimos despejando. También podemos despejar de la fórmula B es igual a I por Z, todo eso, ¿no? Son solo las fórmulas de la ley de Ohm, de potencia y todo eso, ¿no? Otra forma de encontrar la corriente base es utilizando la potencia base, los valores trifásicos, ¿ya? Porque yo puedo tener, vámonos acá abajo primero, potencia base trifásica y potencia base monofásica. ¿Y la relación que tienen estas dos cuál es? Que la potencia base trifásica simplemente es 3 veces la potencia base monofásica, ¿sí? Y la potencia base monofásica es la potencia base trifásica dividido para 3, ¿sí? Es la misma relación, ¿ya? Y bueno, también sabemos que la potencia es igual al producto del voltaje por la corriente. Por eso que aquí dice que la potencia es voltaje base por corriente base monofásica, ¿no? Y aquí multiplicado por 3 porque estamos hablando de la potencia trifásica. Y en la monofásica es lo mismo, pero sin el 3, ¿sí? Creo que hasta ahí está claro. Si no, me avisa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos encontrar la corriente base utilizando esa potencia trifásica, ¿ya? Pero en la división tendríamos que utilizar también el voltaje trifásico. El voltaje base trifásico. Y a eso le añadimos aquí abajo un raíz de 3. Si añadimos el raíz de 3, se corrige la ecuación y ahí ya tenemos la misma corriente. Si utilizamos cualquiera de estas dos fórmulas, nos va a salir. ¿Sí? Espero que esa parte esté clara. Si no, me avisan. Y ahora la impedancia. Ah, sí, perdón, me había olvidado. Esto de la corriente, cuando es trifásica, es como si estuviésemos viendo la corriente aquí de una delta. Y cuando es monofásica, es como cuando ustedes hacían la transformación y ahora la corriente que pasaba por la carga era la corriente de una Y. ¿Sí? Por lo general trabajamos con esta aquí y le llamamos corriente monofásica o simplemente corriente base, ¿sí? Creo que eso, por si acaso tenían dudas con respecto a eso. Esto aquí casi no se usa, esta corriente de delta. Solo la corriente de estrella o la monofásica. Por eso es que aquí no hay ninguna fórmula en corriente de delta. Que sí podrían utilizar, pero ¿para qué? ¿Ya? Y ahora tenemos la impedancia base, que utilizando la ley de Ohm, ¿a qué sería igual? Al voltaje base monofásico dividido para corriente base monofásica. También hay otras formulitas. Esta formulita sí anótensela porque va a ser súper importante. Voltaje base monofásico al cuadrado dividido para potencia base monofásica. ¿Sí? Esta formulita es súper importante porque la vamos a utilizar mucho. Y de hecho, esta formulita es una de las fórmulas que les da el ingeniero para hacer algo llamado cambio de base, pero se las da modificada, ya como que resumidita, ya masticada para que la puedan utilizar nomás. Ya se las voy a explicar de dónde viene esa formulita, ¿no? ¿Sí? Y bueno, aquí también sirve utilizar los valores trifásicos. Ustedes pueden utilizar aquí voltaje base trifásico al cuadrado dividido para potencia base trifásica. Ambas fórmulas les van a dar la misma impedancia base. ¿Sí? Ahí no hay ningún inconveniente. Todas estas fórmulas deberían copiarlas, sacarles una captura. Bueno, aquí no se ve bonito, pero estas son todas las fórmulas que vamos a utilizar para utilizar valores base. ¿Sí? Por ahí hay una de transformadores, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Algo no está quedando claro? ¿Algo que quieran preguntar? Ya. Y bueno, también tenemos la admitancia base, que la admitancia base la verdad es que casi no se utiliza. Se va a utilizar ya más cuando vean la parte de flujo de potencia, pero ya saben que la admitancia base no es nada más que 1 sobre la impedancia base. Simple. ¿Ya? Entonces, una vez que tengamos todos estos elementos, bueno, por lo menos saquemos estos 4 que están aquí, ¿ya? Tengamos estos 4 que están aquí, lo que vamos a hacer es, suponiendo que, no hay, que ignoramos el efecto de los transformadores, ¿ya? A todos los voltajes los vamos a llevar a voltajes por unidad. A todas las impedancias, esto de aquí, todas estas impedancias de aquí, esta Z del transformador T1, perdón, esta de aquí no es Z del transformador, esta de aquí es Z del generador 1, esta de aquí es Z del transformador 1. Todas estas impedancias, ¿verdad? Las vamos a transformar a impedancias en por unidad.
¿sí? Y a todas las potencias también que tenemos en el sistema, las vamos a transformar en fasores potencia en por unidad. ¿Cómo hacemos eso? Dividiendo. Los voltajes que tenía la fuente, el fasor voltaje, lo divido para el voltaje base. ¿Sí? Ya saben, teniendo en cuenta si es monofásico o trifásico. ¿Sí? Un segundo, por favor. Ya, a todas las impedancias que tenemos en el sistema, las vamos a dividir la impedancia como número complejo. No recordemos que la impedancia no es un fasor, solo es un número complejo, bla, bla, bla. Cosas de redes, ¿no? Bueno, de circuito. ¿Sí? A la impedancia la dividimos para la constante impedancia base. Recordemos, estas divisiones solo van a afectar a las magnitudes, no a los ángulos, porque los valores base no tienen ángulo. ¿Sí? O están a 0 grados, por así decirlo. Ya todas las impedancias las dividimos para la impedancia base y las colocamos aquí, como impedancias en por unidad. Cosa que, por si acaso, aquí voltios con voltios se van a simplificar y me va a quedar por unidad. ¿Sí? Aquí ohmios con ohmios se van a simplificar y le van a quedar en por unidad. ¿Sí? Eh, si es kilovoltios aquí arriba, aquí abajo también tiene que ser kilovoltios, ¿no? ¿Sí? Por si acaso. Y a todas las potencias las vamos a dividir para la potencia base para que me queden por unidad. Pero ojo, la división no tiene que ser solo en forma polar. No solo le voy a dividir a la magnitud, la impedancia base. Si lo tengo en forma rectangular, también lo puedo dividir. Divido la potencia activa para la impedancia base y la potencia reactiva para la impedancia base y ya me va a quedar la potencia compleja en por unidad de la carga, ¿no? Y aquí me quedaría potencia activa en por unidad más J, potencia reactiva en por unidad. ¿Sí? Y ahí estaría el fasor complejo de la carga, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Algo no está quedando claro? Ya, esto suponiendo que no está el efecto de los transformadores todavía. ¿Ya? Y ahí, si yo quiero encontrar, qué sé yo, cuál es la corriente que circula a través del sistema, obviamente corriente en por unidad, yo tendría que hacer una ley de voltajes de Kirchhoff sencilla, porque es un circuito de circuitos eléctricos. Despejo cuál es esa corriente y me va a quedar la corriente en por unidad. Si yo quiero la corriente en amperios, ¿qué hago? Para llevar de por unidad a un valor en amperios o en voltios, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar por el valor base, despejar esta fórmula. Yo sé que la corriente en por unidad no es nada más que la corriente del sistema dividido para la corriente base. Entonces, si yo quiero esta de aquí, ¿qué hago? Despejo. La corriente del sistema en amperios va a ser igual al valor en por unidad multiplicado por la corriente base. Listo, y esta corriente me va a dar en amperios o en kiloamperios, dependiendo cuáles sean las unidades de la corriente base. Y así. Facilito, ¿no? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Alguno está quedando claro? ¿Se perdieron por ahí? Eh, Allá. Listo. Si no tienen ninguna duda, ahora vamos a ver qué sería, cuál es el efecto de que yo tenga un transformador en mi sistema de potencia. ¿Sí? Me voy a adelantar un poquito aquí. Voy a trabajar con transformadores y el ejercicio que vamos a hacer hoy es con transformadores y el que vamos a hacer el día miércoles es sin transformadores. Uno de esos dos ejercicios son muy parecidos es muy parecido al que les van a tomar. No les puedo decir cuál es el que le van a tomar porque no estoy seguro de cuál de los dos les va a tomar. Sí, el ingeniero. Eso ya es elección de él. Entonces, pues, igual vamos a ver los dos para que por si acaso les toma uno de los dos, ya se lo sepan cómo resolver, ¿no? Y que pues entiendan, ¿no? Cuál es el asunto. Ya, entonces, ya habíamos dicho que cuando teníamos transformadores, lo que hacía el transformador era crear zonas de voltaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esta zona del transformador, todos los equipos trabajan bajo un nivel de voltaje bajito, ¿verdad? Un nivel de voltaje de generación, diferente al que trabajan los equipos en esta zona. ¿Qué sé yo? Si aquí todos los equipos trabajan a 13.8 kilovoltios y en cambio acá, en la parte de transmisión, todos los equipos están hechos para trabajar a 230 kilovoltios. Ya, algo así. Y todos los equipos trabajan a niveles de tensión distintos cuando hay transformadores. Entonces, como mi trabajo para analizar este sistema de potencia es identificar todas esas zonas, todos los cambios que hay producto de los transformadores. Una vez que yo tengo identificadas todas estas zonas, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a sacar mis valores base, ¿ya? Mis valores base. Primero mis voltajes base. ¿Ya? Entonces, casi siempre lo que yo hago es iniciar por el lado del generador, ¿ya? Porque, pues, bueno, por lo general por ahí es donde me dan ya cuál es el valor del voltaje base y la potencia base. Y si no me lo dan, ya saben, tomo el dato de placa de mi generador como mi valor base. Sencillito. Entonces, lo que hago es
sacar cuál es el voltaje base de una de esas zonas, ¿ya? Y a partir de este voltaje base y de estos transformadores, yo voy a sacar cuáles son los voltajes base de las otras zonas correspondientes, ¿sí? O sea, yo solo necesito encontrar uno de los voltajes base de una sola de las zonas para encontrar los de los demás, ¿sí? Y además de eso, yo tengo que encontrar cuál es la potencia base de esa zona, ¿sí? Pero no es que voy a tener tres potencias bases, una para cada zona, no. Lo que sucede es que como la misma potencia, en teoría, se va a transmitir a través de todo el circuito, vamos a asumir que la potencia base es la misma para las tres zonas, ¿sí? La potencia base va a ser la misma para las tres zonas. Lo que va a cambiar es el voltaje. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo va a cambiar ese voltaje? Va a cambiar producto de que cambia el nivel de tensión. Si cambia el nivel de tensión, tiene que cambiar el voltaje base. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener que basarme en una cosita. Los transformadores, por lo general, ¿qué me dan? Una cosita que se llama relación de transformación, que relaciona el nivel de voltaje en su primario, que en este caso sería el voltaje de baja, el voltaje más bajito, con el voltaje de alto, ¿sí? Y esta relación va a ser la misma que existe entre el voltaje en el lado de baja, que es el voltaje en la base 1, con el voltaje en el lado de alta, que es el voltaje de la base 2. Entonces, a partir de esta relación de transformación, yo voy a poder encontrar cuál es el voltaje base, ¿en qué zona? En la fase perdón, en la base 2, en la zona 2, perdón. ¿Ya? Obviamente conociendo ya cuál es el voltaje en la zona 1. ¿Sí? Con la relación de transformación. Y una vez que yo tengo el de la zona 2, ¿qué hago? Utilizo la relación de transformación del transformador T2, ¿verdad? Que relaciona su voltaje en el lado de alta con su voltaje en el lado de baja, ¿no? Que esta relación, que es la misma que hay entre el voltaje de la base 2 con el voltaje base 3. Y de ahí despejo el voltaje de la base 3. Entonces, cuando tengo transformadores, tengo que hacer eso. Ya es un paso extra. Selecciono una de las bases, uno de los voltajes base que ya encontré, ya conozco, y a partir de las relaciones de transformación, hallo los voltajes base de las otras zonas. ¿Hasta ahí está claro o alguien se perdió? Ya voy a comenzar con la parte un poquito más complicada. Esto todavía es normal. ¿Sí? ¿Alguien se perdió por ahí? ¿No? Sí. No se preocupe si quieren hablar, solo interrumpan, ¿no? No pasa nada. Es más fácil así si hablan que si mandan un mensaje, ¿no? Pero igual si mandan un mensaje, obviamente voy a leerlo, ¿no? Listo. Bueno, si no hay ninguna duda, continuemos. Entonces, una vez que ya tenemos esa parte hecha, ya sacamos los voltajes base de todas las zonas, todos los niveles de voltaje que hay, vamos a identificar una cosita. ¿Qué sucede? Que para los datos de placa de transformador y los generadores, por lo general, en el dato de placa les va a salir que ustedes ya tienen cuánto vale esa reactancia del transformador T1, la tienen ya en por unidad. Les dice, qué sé yo, es del 90%, que esto es lo mismo que decir 0,9J, ¿sí? En por unidad. ¿Sí? Ya está en por unidad. Pero lo que sucede es que este valor en por unidad es el resultado de que, bueno, de que en la fábrica donde lo construyeron, ese transformador, tomaron cuál era la reactancia del transformador y la dividieron para una reactancia base, ¿ya? Del transformador. Esta reactancia base o esta impedancia base, mejor dicho, impedancia base, ¿cómo la obtuvieron? La obtuvieron utilizando, valga la redundancia, como valores base, la potencia nominal del transformador y el voltaje nominal del transformador. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que esta potencia nominal del transformador y este voltaje nominal del transformador no necesariamente son iguales a estos valores base que yo he encontrado aquí. ¿Ya? Y como no necesariamente son iguales, ¿qué tengo que hacer? Yo no puedo utilizar necesariamente este valor en por unidad que ya me dan en mi sistema. ¿Por qué? Porque no fue sacado con los valores base que yo estoy utilizando. Yo no lo puedo poner aquí directamente, así, tal cual, ya en por unidad. ¿Qué tengo que hacer? Hacer un cambio de base, ¿ya? Pasar mi reactancia en por unidad de esta base que está aquí a la base correspondiente que yo voy a utilizar. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es de la base que vamos a utilizar si tenemos tres? Tenemos tres zonas. ¿Qué hacemos? Aquí es donde ustedes tienen que aplicar su criterio como ingenieros y tienen que elegir una de las zonas en las que ustedes quieran trabajar, ¿no? Ustedes tienen que elegir, yo quiero trabajar en esta zona o en esta zona o en esta zona. Si me preguntan a mí,
Yo lo que hago para no complicarme la vida es trabajar en la zona de en medio siempre, en la que está, la que comparte un terminal de cada transformador. Porque es más fácil trabajar así, para mí, ¿ya? Yo siempre elijo la zona de en medio para trabajar. Pero ustedes pueden elegir cualquiera, ¿no? Obviamente, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que elegir una zona en la cual van a trabajar y respecto a esta zona, ustedes van a hacer el cambio de base. Entonces, voy a cambiar de esta base de los datos del transformador a la base que yo he elegido. Si hasta ahí hay algo que no esté claro, me avisa. Todo claro. Entonces, para sacar la reactancia del transformador respecto a mi nueva base, ¿qué hago? Aplico la formulita de cambio de base que me da el ingeniero. Ya les voy a Fíjate, explicar de dónde viene esta formulita. Sí, dime. si la dejáramos en otra base, habría que referenciar, o sea, la resistencia del transformador. Sí hay que referenciarlo. Bueno, sí, sí hay que referenciarlo, pero o sea, no tiene que ver lo de que si lo dejamos en otra base o eso. Lo de No, no, referenciar es, la zona, dime, si deja de tomar la zona de en medio, la tomamos, por ejemplo, la zona 3. si tomamos la zona 3. Ya, sí, ya lo voy a explicar eso. Si tomamos la zona 3, o bueno, independientemente de la zona en que tomemos, digamos que tomamos la zona 3, lo que vamos a tener que hacer es referenciar todo, todo lo que está en la zona 1 hacia la zona 3 y todo lo que está en la zona 2 hacia la zona 3 para poder llevarlos a por unidad. ¿Esa era tu pregunta? Sí, Ya, sí, ya lo vamos a ver, ¿sí? No te preocupes, yo lo voy a explicar un poquito más a profundidad, pero en esencia sí, es eso, exactamente, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna otra duda? Y que justo esa es la parte en la que muchos se me confundían. Exactamente eso es lo que tienes que hacer, ¿sí? Solo que hay muchos chicos que por alguna razón no lo hacen y es porque el ingeniero cuando le explica esto, lo deja de forma, lo explica, pero esa parte está implícita, no la menciona así tal cual. Pero sí, exactamente eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver eso, no se preocupen, ¿sí? El compañero tiene razón, hay que hacer eso, pero ya lo vamos a explicar bien, ¿sí? Eh, a ver, entonces, para obtener esa reactancia de transformador bajo la base que yo voy a utilizar, es decir, voy a obtener esta reactancia de transformador en por unidad nueva, ¿ya? Voy a utilizar el valor que me está dando el dato de placa, la reactancia por unidad, que me viene ya por defecto en la placa del transformador, ¿ya? Y voy a aplicar esta formulita, donde voy a poner aquí la división entre el voltaje nominal del transformador, es decir, el voltaje de placa, ya la base que utilizaron anteriormente, y el voltaje base que yo quiero utilizar. En este caso sería la base 2, ¿no? Porque es la que yo elegí, ¿ya? Esa relación la voy a elevar al cuadrado y la voy a multiplicar por la división entre las potencias base. ¿Cuál va a ser el numerador? La potencia base nueva, la que yo voy a utilizar para mi sistema, dividido para la potencia base de placa, o la potencia base, en este caso, del transformador, ¿sí? Y bueno, ustedes dirán, ¿de dónde viene esta fórmula? ¿Solo la utilizo y ya? No, esta fórmula viene de algo. ¿Qué está haciendo el ingeniero aquí? Básicamente lo que está haciendo el ingeniero es a esa reactancia que me dan del transformador, la multiplico por la impedancia base, utilizando como base, valga la redundancia, los valores del transformador. Es decir, que esta impedancia base aquí es igual a la potencia base del transformador o a la potencia nominal del transformador. Perdón, me equivoqué aquí. Al voltaje nominal del transformador al cuadrado partido la potencia nominal del transformador. ¿Sí o no? Entonces, utilizo esta potencia, la multiplico por la impedancia base en base a los datos del transformador, valga la redundancia, ¿ya? ¿Y qué obtengo? Obtengo de esta multiplicación la reactancia del transformador en ohmios, ¿ya? Entonces, a esta reactancia en ohmios, ¿qué hago? La divido para mi nueva impedancia base. ¿Y a qué es igual mi nueva impedancia base? El voltaje base que yo voy a utilizar, en este caso la zona 2 al cuadrado, partido la potencia base nueva, ¿ya? Lo divido para ese valor y una vez que hago esa división, ¿qué me queda? La reactancia en por unidad, pero bajo esta nueva base. ¿Sí quedó claro hasta ahí o alguien tiene alguna duda? ¿Todo claro? Ya. Y aquí está más o menos la relación. Lo que hice aquí es básicamente reordenar toda esta expresión, ¿sí? Porque básicamente esta expresión que está aquí, disculpen, esta expresión que está aquí es la misma que está acá, ¿sí? Solo que la reordené para hacerla más comprensible, porque esto casi no se ve. ¿Ya? Está multiplicando la reactancia que me dan en por unidad por la impedancia base a partir de los datos del transformador o los datos de placa.
¿ya? Y esto lo que me da es que la convierte en ohmios. ¿Ya? Me da la reactancia del transformador en ohmios, como que si no estuvieran por unidad desde un principio. Y luego a ese valor lo está dividiendo para la impedancia base que yo quiero utilizar para mi sistema, que también está en ohmios. Entonces se simplifican ohmios con ohmios y ahí ya me queda la reactancia del transformador en por unidad nueva, bajo la misma base que yo quiero. ¿Sí quedó claro hasta ahí? ¿O algo no está, algo no está claro? ¿Se me confundieron por ahí? ¿Quieren que repita? ¿Todo bien? Ya. Perfecto. Entonces, eso es lo que tengo que hacer para mis transformadores. ¿Ya? Entonces, algo les iba a decir. Me olvidé. Ya. Esto se hace para los dos transformadores. ¿Ya? ¿Y qué sucede? Que también lo tienen que hacer para otro equipo, para los generadores. Porque para los generadores, esta reactancia XD del generador, eso XD se refiere a la reactancia, ¿cómo se llamaba? La reactancia de eje directo del transformador. Eso es algo del análisis de la máquina síncrona, bla, 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 que lo van a hacer en otra materia. Eso no importa aquí. Solo es la reactancia del generador y ya. Esa reactancia del generador, por lo general, también se la van a dar en porcentaje, ¿no? Se las van a dar en porcentaje. Y ustedes ya saben que si le dicen que es un 80%, significa que es J 0,8 por unidad. ¿Sí? Esa reactancia ahí ya está en por unidad. ¿Bajo qué datos? ¿Bajo qué base, perdón? Bajo los datos base, perdón, bajo los valores nominales del generador. Es decir, que si les dan la reactancia en porcentaje, es decir, que esa reactancia del generador está en por unidad y esto fue sacado a partir de qué valores? De la potencia nominal del generador y del voltaje nominal del generador. Entonces van a tener que hacer un cambio de base para llevarlos a la base de la nueva zona que van a utilizar. No, o sea, van a tener que hacer un cambio de base, en pocas palabras. ¿Sí? Muchas veces en el cambio de base es absurdo porque lo que va a pasar es que todo va a coincidir y se le van a simplificar voltaje y voltaje. Aquí se va a hacer uno y aquí también se va a hacer uno y les va a quedar lo mismo. Sí, muchas veces va a pasar eso. Pero yo les recomiendo que igual lo hagan por si acaso. ¿Sí? Porque puede pasar que no, los voltajes no coincidan o las potencias no coincidan y si existe algún cambio. Entonces, háganlo por si acaso. ¿Sí? Bueno, ahora, si se dan cuenta, aquí estoy utilizando el voltaje de placa, por si acaso. Pero, ¿qué sucede? Que los transformadores, en sus datos de placa, les viene dos voltajes. ¿Qué sé yo? Aquí les viene el voltaje de 13,8 y aquí les viene 138 kilovoltios. Y estos son los dos son voltajes de placa. ¿Cuál van a utilizar ustedes? Si yo elegí como voltaje base la zona 2, ¿cuál utilizaría? El voltaje que está en la zona 2, el de 138. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo elijo el de 13,8? ¿Qué pasa si yo elijo el de 13,8? Bueno, aquí sería el voltaje base de la zona 2, pero yo acá estoy colocando el 13,8 kilovoltios. Como este voltaje no está en la zona 2, ¿qué tengo que hacer? Referenciarlo. Entonces lo multiplicaría por 138 y lo dividiría para 13,8. Es decir, lo estoy referenciando hacia la zona 2. Siempre los voltajes que se dividen aquí tienen que estar en la misma zona, es decir, que tengo que referenciarlos. ¿Sí? Tengo que llevarlos, el voltaje que voy a utilizar en la placa lo tengo que referenciar a la zona donde está este voltaje base. Sí, eso ya es cosa de referenciar con lo que vieron en circuitos y en análisis de redes eléctricas. Esta parte creo que está clara, ¿no? O si no, pues me avisa. Solo es referenciar. Los voltajes que voy a dividir aquí tienen que estar en la misma zona. Si no tienen dudas hasta ahí, todo bien. Una vez que yo ya hice todo eso, ahora sí, ya tengo las reactancias de los transformadores y de los generadores en por unidad bajo la base que voy a utilizar, ¿no? Ahora, a todos los demás elementos, todos los demás voltajes e impedancias que no estén en la zona 2, que es la que yo voy a utilizar en este caso, o en la zona 3, que es la que yo voy a utilizar, como sea, los tengo que referenciar. ¿Qué es eso de referenciar? Fácil. Todos los voltajes, digamos que yo elegí la zona 2, ¿sí? Digamos que elegí la zona 2, ¿sí? Todos los voltajes que no estén en la zona 2, por ejemplo, el voltaje del generador, lo tengo que llevar hacia la zona 2. Entonces, ¿cómo lo hago? Utilizando la relación del transformador. Sabemos que el transformador T1 separa a los voltajes en la zona 1 con los voltajes en la zona 2, ¿sí o no? Y que la relación de los voltajes en la zona 1 con los voltajes en la zona 2, ¿a qué es igual?
a la relación de transformación. Entonces, ¿qué hago? Bueno, digo, el voltaje del generador visto desde la zona 1 dividido para el voltaje del generador visto desde la zona 2 es igual a la relación de transformación T1, ¿verdad? Y de aquí despejo, ¿cuál es ese voltaje VG2? El voltaje VG2 es igual a, en este caso, el voltaje del generador visto en la zona 1 dividido para la relación de transformación. Una vez que ya tengo este voltaje referenciado hacia la zona 2, ya lo puedo llevar a por unidad. ¿Cómo lo llevo por unidad? Le divido el voltaje base de la zona 2. Una vez que le divido el voltaje base de la zona 2, ya lo puedo colocar aquí. ¿Sí? VG2 por unidad. ¿Sí? Todos los voltajes los tengo que referenciar primero hacia la zona 2 y luego los divido para mi voltaje base como lo hicimos hace rato en la página anterior, ¿se acuerdan? Todo lo dividíamos y ya. ¿Sí? Los tengo que primero que referenciar. Lo mismo hago con las corrientes, solo que recordando que ahora la relación de corrientes también es inversa, ¿no? Y con las impedancias, como se preguntarán, estas impedancias de estas reactancias aquí, todas estas impedancias que están fuera de la zona 2, también las tengo que referenciar. ¿Cómo? Sabiendo que la relación de impedancias entre la zona 1 y zona 2 es igual a la relación de transformación al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, eso lo hago con los elementos que están en la zona 1. Con los que están en la zona 3, tengo que hacer lo mismo, sabiendo que los voltajes en la zona 2 relacionados con la zona 3 es igual a la relación de transformación T2, y lo mismo con las corrientes, solo que inverso, y para las impedancias, Z2 sobre Z3 es igual a AT2 al cuadrado, ¿verdad? Lo mismo con las impedancias, todo lo llevo hacia la zona 2, es decir que en todos los ejercicios voy a despejar, en este caso, el Z2, porque es la zona que yo elegí. Sí, eso es lo que decía el compañero, lo tengo que referenciar todo hacia la zona en la que voy a trabajar. Pero como él dijo que quería trabajar en este caso, ¿qué pasaría si trabajo yo con la zona 3? ¿Qué pasa si trabajo yo con la zona 3? Chévere. Los elementos que están en la zona 2, todo esto de aquí, lo voy a referenciar hacia la zona 3. ¿Qué utilizo? ¿Qué utilizo? La relación de transformación del transformador que relaciona la zona 2 con la zona 3. Y todos los elementos de la zona 2 los llevo a la zona 3. Despejo de aquí el B3, I3 y Z3. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que a los elementos que están en la zona 1 les tengo que hacer dos pasos. Primero, los tengo que referenciar hacia la zona 2 utilizando estas relaciones de transformación. Y una vez que están referenciados en la zona 2, tengo que pasarlos de la zona 2 hacia la zona 3, utilizando las otras relaciones. ¿Sí queda claro hasta ahí el procedimiento? Una vez que ya los tengo todos referenciados, los divido para los valores base y ya me quedan en por unidad. Sí, esto es algo que muchos chicos no hacen ni siquiera en sistemas de potencia 2. Entonces quiero que les quede súper claro para que lo puedan hacer y no se vayan a equivocar. ¿Sí quedó claro? ¿Alguna duda? Creo que ahí está mejor explicado que el día viernes. ¿Ninguna duda? Ya, chévere. Entonces, denme un momentito para empezar a hacer el ejercicio. Déjenme empezar a recortar el ejercicio porque creo que lo tengo por aquí. Ya, este ejercicio que vamos a hacer incluye todo. Incluye transformadores, un poquito de análisis de redes eléctricas, porque eso es algo que al ingeniero le gusta tomar, porque así ya él más o menos va viendo que cómo están con la materia, ¿no? Cómo están con esa materia para ver si tiene que hacer algún otro repaso o algo, ¿sí? Entonces, eh, por lo general, bueno, los que ya conocen al ingeniero Álvarez, al doctor Álvarez, él pone las lecciones sobre 120%. Sí, o sea, 120 puntos. O sea que por ahí pueden tener ciertos errores, igual van a sacar un 100, ¿no? O sea, no se preocupen por eso. Déjenme pegar el ejercicio y déjenme pegar el diagrama que les daba el ingeniero. En este ejercicio, bueno, yo les voy a pasar luego la solución del ingeniero, pero revisándola bien, me parece que tiene ciertos errores. Sí, bueno, ciertos errores que en teoría no son errores, ya van a ver por qué. ¿Sí? Esto de referenciar, de hacer cambio de base, no se hace mucho en sistemas de potencia 2 porque sucede algo muy curioso que ya les voy a explicar. ¿Sí? Es algo curioso que muchos chicos no se dan cuenta y por eso es que en sistemas de potencia 2 tienen errores, pero a la vez no lo tienen y no se dan cuenta de que no están aplicando ciertas cositas, ¿no? Porque a veces está implícito, ¿no? Pero bueno.
Ahí no pueden ver mi pantalla, perdón. A ver, entonces les voy a dar el ejercicio. Ya, es este de aquí. ¿Sí? ¿Sí pueden ver la pantalla? Creo que sí. Denme un segundo, por favor, ya continuamos. Ya, disculpen la interrupción. Listo. Entonces, este era el caso de estudio. Es un caso de estudio, solo un caso de estudio que estaba valorado en 120 puntos, ¿no? Entonces, me dice que la figura 1.1 muestra un circuito trifásico balanceado que se constituye por, bueno, en este caso me están dando el diagrama trifilar como tal. Me están dando la parte del generador. El generador, ya saben, con sus reactancias. Me están dando que tiene un transformador, ¿verdad? Que, bueno, ya vamos a ver su relación. Perdón, ahora sí. Tenemos un transformador. Luego de ese transformador, disculpen un segundo. ¿Qué pasó? Ya. Tenemos un transformador T1. Luego de ese transformador T1 tenemos una línea de transmisión. Aquí se puede ver claramente la línea de transmisión representada por una impedancia. Luego de esa línea de transmisión tenemos otro transformador T2 que tiene una conexión pues delta Y. ¿Sí? Tenemos otro transformador T2 y luego tenemos una carga trifásica conectada en delta. ¿Ok? Listo, perfecto. Tenemos un sistema de potencia así. Pueden dibujar este esquemita más sencillito para que lo puedan ver, ¿no? Generador, de ahí viene el transformador, que siempre es importante identificar qué tipo de conexión tiene, ¿no? Es una conexión YY, ¿sí? Bueno, eso no se escribe así, se escribe Y-Y. Sí, una conexión YY. Listo. Tenemos el transformador, tenemos una línea de transmisión como tal, ¿verdad? Una LT. Luego tenemos otro transformador y luego tenemos una carguita, ¿no? Una carguita conectada en delta, ¿verdad? Y este transformador tiene una conexión estrella delta, ¿sí? Bueno, esto de las conexiones estrella delta, YY, todo eso, eso lo van a ver ya en su materia de maquinaria eléctrica, no lo van a ver a profundidad ahí. Sí van a ver para qué me sirven estas conexiones, cómo hacerlas y todo eso. Listo, entonces este es el modelo que estamos utilizando para este sistema de potencia. Si se dan cuenta, es el mismo que hemos venido analizando hasta ahora. Igualito, ¿no? Solo que ahora me indican el tipo de conexión del transformador. ¿Ya? Y bueno, me dicen que tengo el circuito trifásico que se ve en esa figura. Y me dice que para ese circuito trifásico tengo como datos de los equipos, tengo un generador trifásico que tiene una potencia nominal, ¿verdad? Esto no es la potencia que está desarrollando, sino es la potencia nominal, lo máximo que puede dar, el dato de placa, ¿ya? De 100 kilovoltios con un voltaje nominal, línea a línea, recuerden, si no me dicen nada, ese dato es trifásico, de 13.8 kilovoltios, con una reactancia de eje directo de 10%, ¿ya? O sea, que está en por unidad bajo el valor base, bajo estos valores base, ¿no? Cuya característica de operación de fase a la salida de la reactancia de eje directo es como se muestra en la figura. Es decir, que los voltajes de salida son estos aquí. ¿Sí? Estos voltajes que me muestran aquí, disculpen, creo que no se ve bien, puede ser un zoom, ¿ya? Creo que ahí se ve un poquito mejor, ¿sí? Se pierde un poquito de calidad al copiar la imagen, ¿no? Pero bueno, estos voltajes que están aquí están distribuidos de esta manera, ¿sí? Estos voltajes de aquí, ¿ya? Entonces, si hasta ahí no tiene ninguna duda, vamos muy bien. Ya, como se muestra en la figura 1.2. Perfecto. Y me dicen que ahora que tengo un transformador trifásico T1, que tiene una tensión nominal de 40 kilovoltios, que tiene una relación de voltajes de 13.8 a 69 kilovoltios, un transformador elevador, y una reactancia de transformador del 5%. Ya están por unidad bajo estos valores base. ¿Ya? Eh, y bueno, tenemos el transformador trifásico T2 que tiene estos mismos datos, ¿no? Es un transformador reductor, ¿verdad? Va de 69 kilovoltios a 1 kilovoltio. ¿Ya? Y tenemos una línea de transmisión, una línea de distribución, perdón, que tiene una impedancia de 100 más 50J por fase. ¿Sí? La línea de transmisión tiene 100 más 50J por fase. Obviamente ohmios. Sí, está en ohmios la línea de transmisión. No está en por unidad todavía. ¿Ya? Y tenemos una carga trifásica que tiene esta impedancia por fase, ¿no? Pero esta impedancia, ¿qué es? La impedancia de la carga en delta, porque la carga está conectada en delta. Tenemos que llevarle una impedancia en Y primero. ¿Sí? Sabemos que el sistema es trifásico balanceado y todo eso. Estos son los datos que me dan de placa. Esto es lo primero que yo tengo que analizar. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Alguno está quedando claro? ¿Quieren preguntar algo?
Todo bien, ya. Listo. Me dicen que tome como base, ojo, que tomen como base 100 kilovoltios amperios. Entonces ya tengo de plano cuál es mi impedancia base. 100 kilovoltios amperios. ¿Ya? Y 13.8 kilovoltios trifásicos, obviamente, en la zona del generador. Entonces ya tengo, yo sé que esto se divide en tres zonas, ¿no? Porque tengo dos transformadores. Vamos a ponerle nombre. Esto sería la zona 1, ¿verdad? La zona del generador, ¿verdad? La zona 2 sería la zona de la línea de distribución, en este caso. Y la zona 3 sería la zona de la carga, ¿verdad? Entonces, el voltaje base que me están dando es en la zona del generador. Entonces, voltaje base en la zona 1 son 13.8 kilovoltios. ¿Ya? Trifásico, obviamente, ¿no? Vamos a ponerle aquí arribita trifásico, ¿no? Esta potencia base también es trifásica. Entonces, correspondientemente, la potencia base monofásica, que sería igual a 100 tercios kilovoltio amperia, ¿no? Y el voltaje base de la zona 1, monofásico, sería igual a 13.8 kilovoltios partido raíz de 3, ¿no? Dividido por la raíz de 3. Esto me da como 7 punto algo, ¿no? Ay, se me perdió el calculador. Aquí está. Deme un segundito, por favor. 13,8 partido raíz de 3 les va a dar 7,967, ¿sí? Casi 8. 7,9674. El ingeniero les pide que use 4 decimales en este ejercicio, así que vamos a utilizar 4. Ya, kilovoltios. Este es el voltaje base monofásico. Ok, perfecto. En la zona del generador, bla, 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 se solicita primero realizar un diagrama fasorial de línea neutro a la salida de la fuente de alimentación. O sea, me piden que saque esto de aquí, que utilice, que a partir de estos datos que me están dando y de, ay, perdón, se me fue. ¿Cuál es? A partir de estos datos que me están dando de la distribución de voltajes compuestos o voltajes de línea a línea, saque cuáles son los voltajes de línea neutra. Creo que hasta ahí está claro, si no me avisa. ¿Ya? Entonces, como me piden realizar un diagrama fasorial y yo actualmente no sé cuál es el voltaje que tiene mi fuente, voy a asumir, ya, en estos casos en los que yo no tengo ningún otro dato, voy a asumir que estas fuentes están trabajando bajo sus valores nominales, es decir, bajo sus datos de placa. No siempre va a ser así. Ya, voy a asumir que todos los voltajes de salida aquí son de 13.8 kilovoltios. ¿Sí? No siempre va a ser así, ojo. ¿Sí? Por ahora, como no tengo de dónde sacar más, voy a asumir eso para literal A. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Estoy yendo muy rápido, no me están entendiendo. Un compañero mandó un ejercicio. La próxima ayudantía, si quieres, hacemos el ejercicio. Sí. Bueno, entonces, vamos a resolver el diagrama. Me dice que realice el diagrama fasorial de los voltajes de línea neutro a la salida de alimentación. Entonces, yo sé que los voltajes de línea a línea en la salida, ya, es decir, el voltaje VAB, el voltaje BBC y el voltaje BCA son 13,8 kilovoltios, ¿no? Son de 13,8 kilovoltios, ¿no? Entonces, tiene la tensión nominal, ¿sí? Voy a asumir eso. 13.8. Ya, ahora la pregunta es, ¿cuál es el ángulo de esos voltajes? Porque sería erróneo poner aquí 0 grados y tomarlo como referencia, porque el ejercicio en ningún momento me dice tome tal voltaje como referencia, ¿verdad? No me lo dice. Tengo que fijarme en el diagrama fasorial de que me da el ejercicio para estos voltajes línea a línea, ¿sí? Si se dan cuenta, el voltaje BCA está como a 30 grados con respecto al eje real. Entonces, el voltaje BCA tiene 30 grados. ¿Ya? El voltaje VAB tiene, bueno, si aquí hay 30 grados, aquí tiene que haber ¿cuánto? 150 grados. ¿Verdad? Entonces, el voltaje VAB tiene 150 grados. Y el voltaje BBC tiene 90 grados, ¿no? Creo que hasta ahí está todo claro. 90, perdón, menos 90 grados o 270 grados positivos, ¿no? Es lo mismo que decir menos 90 grados. Sí, perdón, estaba viéndolo mal. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Algo no está quedando claro? Todo bien. Ya, ahora, ¿cómo vamos a sacar nosotros los ángulos de las tensiones de línea neutra?
Porque las magnitudes ya las sabemos, ¿no? La magnitud es facilito. La magnitud del voltaje en línea neutro, que es la magnitud de todos estos voltajes, ¿a qué va a ser igual? A los 13.8 kilovoltios partido raíz de 3. ¿Y esto cuánto te va a dar? 7,9674 kilovoltios. Entonces yo sé que todas estas magnitudes van a ser 7,9674. Entonces ya tengo la magnitud de todo esto. ¿Sí? Si se dan cuenta, el primer literal es básicamente un ejercicio de redes. No es nada complicado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo saco los ángulos? Tengo que fijarme y saber cuál es la... Bueno, identificar primero la secuencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a primero asumir una cosita. Si nosotros desde ahí a simple vista no podemos verlo, vamos a hacer una cosita. Vamos a suponer que tenemos secuencia positiva. Suponerlo más, ¿no? Vamos a suponer que tenemos secuencia positiva y vamos a dibujar aquí, vamos a dibujar las tres fases, ¿verdad? Fase B, A, B y C. Entonces, ¿cómo sé en dónde dibujar cada fase? Siempre tengo que fijarme en su correspondiente tensión de línea a línea. Si aquí dice BCA, entonces la que está pegadita, 30 grados pegadita, sería la tensión BC, ¿no? O sea, aquí tendríamos el voltaje BC. ¿Sí? Si aquí dice BAB, ¿cuál es la tensión que tiene que estar 30 grados pegada? La tensión BA. Obviamente todas las vamos a poner 30 grados debajo de la línea, ¿no? Porque estamos asumiendo que estamos en secuencia positiva, ¿no? Asumiendo todavía, no estamos afirmándolo. ¿Sí? Ya, y si aquí dice BBC, ¿cuál es la tensión que tiene que estar 30 grados abajo? La tensión de la fase B. Entonces, hasta ahí estamos bien, chuta, ya dibujamos toda la fase y vamos a ver qué está pasando. Entonces, ahí tal vez no se pueda ver bien, no se entienda, no se pueda identificar bien qué fase, qué secuencia tenemos. ¿Cómo podemos identificar rápidamente qué secuencia tenemos? Podemos, qué sé yo, rotar en sentido horario o antihorario los tres fasores de tal forma de que el fasor de la fase A me quede en paralelo con el eje real. Entonces, al rotarlo me va a quedar algo así. El fasor de la fase A me va a quedar por aquí, el de la fase C me va a quedar por aquí y el de la fase B me va a quedar por acá. Sí, el de la fase B me va a quedar por acá. Entonces, si una vez que ya lo tengo rotado con el fasor de la fase A, el voltaje BA, como referencia, si se dan cuenta, ¿cómo están colocados los tres fasores? El voltaje de la fase B está arriba y el voltaje de la fase C está abajo. ¿Qué secuencia es esta? Secuencia negativa. ¿Sí o no? Si quieren, veámoslo acá. Aquí está. En la secuencia negativa, el fasor de la fase B está arriba y el de la fase C está abajo. ¿Sí? Y ahí ya identifiqué que la secuencia que yo tengo realmente es la secuencia negativa. Entonces, estos dibujos que yo hice aquí están mal. ¿Por qué razón? Porque en la secuencia negativa, los voltajes de línea neutro están 30 grados por encima de los de línea a línea, no 30 grados por debajo. Entonces, aquí deberían estar los voltajes de línea a neutro. ¿Sí? Así. Entonces, aquí debería estar el voltaje BC, aquí debería estar el voltaje BA y aquí debería estar el voltaje BB. ¿Sí? Y ahí ya identifiqué rápidamente cuál es la secuencia. ¿Entendido? ¿Si queda claro cómo identificar la secuencia? Ok, perfecto. ¿Podría repetir, por favor? Claro. Para identificar la secuencia, yo sé que cada uno de estos fasores está relacionado a un voltaje de línea neutro, ¿verdad? Siempre me fijo en la primera letra. Si esto es VAB, está relacionado con qué fasor? Con el voltaje VA, ¿verdad? Por la primera letra. Entonces, yo voy a asumir que primero que la secuencia es cualquiera, ¿no? Secuencia positiva, negativa, como sea. Si yo asumo positiva, los dibujo aquí, ¿verdad? Los tres fasores, 30 grados por debajo de los de línea a línea. Entonces, aquí estaría el voltaje BC, ¿verdad? Porque este es el voltaje BCA. Aquí estaría el voltaje BA. Y aquí estaría el voltaje BB. ¿Sí o no? 30 grados por debajo del voltaje BBC. Entonces, asumiendo esta secuencia positiva, entre comillas, lo que yo voy a hacer es rotar para identificar, para ver más rápido qué secuencia es. Voy a mover los tres fasores, los voy a rotar, les voy a dar vuelta de tal forma de que el fasor de la fase A me quede acostado horizontalmente, es decir, que me quede aquí, paralelo al eje real. Entonces, al momento de darles vuelta,
el fasor de la fase A me queda aquí, el de la fase B sube, ¿verdad? Porque lo muevo para acá, ¿verdad? Lo muevo para acá, y el de la fase C se mueve para acá abajo, ¿no? Queda aquí. Entonces me quedan así tal cual. Como me quedan así, tengo que identificar qué secuencia es esta de aquí. Recuerda que cuando la secuencia es negativa, me queda así. Fase A en este lado, fase C aquí abajo y fase B aquí arriba. Esto es secuencia negativa. Y cuando la secuencia es positiva, la fase A me queda aquí acostada, la fase B me queda aquí y la fase C es la que está arriba. Esto es secuencia positiva. Entonces tengo que identificar cuál de las dos es la que tengo aquí arriba. Es la negativa, ¿verdad? Como ya lo roté, ya puedo identificar fácilmente que esto es la secuencia negativa, porque la fase B es la que está arriba. ¿Ya? Identifiqué rápidamente la secuencia negativa y como ya la identifiqué, ahora lo único que tengo que hacer es corregir. ¿Por qué corregir? Porque en la secuencia negativa, ¿qué sucede? Que los voltajes de línea neutro no están, no están 30 grados por debajo de los voltajes de línea a línea, sino que están 30 grados por encima. Entonces, ¿cómo los dibujo de 30 grados por encima? Pues así, el voltaje BC tendría que estar 30 grados por encima del voltaje BCA. Aquí, 30 grados por encima. ¿Sí? El voltaje BA tendría que estar 30 grados por encima del voltaje BAB. Aquí. BA 30 grados por encima. Y el voltaje BB tendría que estar 30 grados por encima del voltaje BBC. 30 grados por encima. Y ahí ya está corregido y ya está mi diagrama fasorial de los voltajes de línea neutra. ¿Sí quedó claro o tienen alguna duda? ¿Quedó más claro o no? Y si lo hubiera asumido al principio de otra forma, o sea, si hubiera, en vez de restado, hubiera sumado los 30, me quedaría lo mismo, entonces. ¿Cómo en vez de haber sumado B? O sea, si los colocabas desde un principio así, asumiendo que era secuencia negativa. Correcto. Sí, te hubiera quedado lo mismo, solo que al momento te hubiera quedado lo mismo, solo que ya no hubieras tenido que borrarlos y volverlos a dibujar, porque ya te hubieran quedado aquí, así. ¿Sí? Si asumías como secuencia negativa, ya te hubieran quedado así tal cual. No tenías que borrar nada ni volver a dibujar. ¿Sí quedó claro? Sí. Ya, sí. En este caso también tendríamos que llevar el B sub a que sea paralelo al eje X. Sí, sí, sí. Si ustedes asumían secuencia negativa desde un principio, ustedes tenían que seguir rotando, no tenían que rotar todo esto para que el voltaje B sub A esté acá. Entonces, una vez que lo rotaban, les iba a quedar algo así. B sub A quedaba aquí, B sub B iba a quedar acá y B sub C iba a quedar acá. Entonces ahí ustedes veían, bueno, tengo que comparar. ¿Qué es esto? Secuencia negativa. Entonces, como esto es secuencia negativa, quiere decir que lo que asumieron es correcto y ya no tenían que redibujar de nada. Solo que ya tenían que asumir que esto era correcto y ahí estaba su diagrama fasorial. ¿Sí quedó claro? ¿Sí o Sí, no? gracias. Perfecto. Sí, creo que me parece, ¿esto no les enseñaron así en redes? ¿No? No. Perdón. Así lo enseñan en algunos libros, disculpen. No, lo tomé así como una referencia, porque así es más fácil de entender. ¿Sí? O sea, a veces se complica un poquito saber cuál es el ángulo y todo eso, la secuencia, y es más fácil verlo así. Siempre moverlos, desplazar los fasores y verificar a cuál se parece. Es más fácil así. Sí, disculpen. Entonces, ya sabemos que estamos en secuencia negativa y que por lo tanto los voltajes de línea neutra que tienen 30 grados más que los de línea a línea. Entonces, el voltaje BA va a tener 30 grados más que el voltaje BAB. ¿Cuánto va a haber aquí? 150 más 30, 180 grados. El voltaje BB va a tener 30 grados más que el voltaje BBC. ¿Cuánto es? Esto es 300 grados, si no me equivoco. Sí, 30 más. Sí, disculpe, estaba sumando mal. Listo. Y el voltaje BCA va a tener 30 grados más que el voltaje Perdón, el voltaje BC va a tener 30 grados más que el voltaje BCA. Esto va a ser 60 grados. ¿Claro hasta ahí? Sí. Solo ya ahí ya descubrí que tengo que sumarle 30 grados. Y listo. Se acabó. Facilito, ¿no? Esa parte, bueno, ese enunciado. Ya.
Ahí está, los 3 voltajes, línea neutro, y el diagrama fasorial. Esto es algo de redes. ¿Sí? Perfecto. Si estamos bien hasta ahí, no hay ninguna duda. Ahora me dice, se definen 3 zonas para el sistema mostrado en la figura. Zona 1, zona 2 y zona 3. Y aquí les explica, correspondiente al espacio físico donde se ubica el generador, eso es la zona 1. Perdón, zona 1, ¿verdad? Perdón, ahí, zona 1, ¿verdad? La línea de distribución sería la zona 2, todo esto de aquí. Y la carga sería la zona 3, ¿sí? Todo, como está dibujado acá, mejor, más rápido. ¿Ya? Me dice, determine el voltaje trifásico. Determine el voltaje trifásico e impedancia base para cada una de las zonas definidas. Esto está sencillo. Parece complicado, pero está sencillo. ¿Sí o no? Me piden el voltaje base trifásico y la impedancia base para cada una de las 3 zonas. Para la zona 1, ya tenemos cuál es ese voltaje base y esa bueno, la impedancia todavía no la tenemos. Pero tenemos que la potencia base, como dato, la potencia base trifásica, ¿cuál es? Los 100 kilovoltios que me daba el ejercicio, pues. Yo sé que esa es la potencia base de la zona 1, pero yo sé que en sistemas de potencia 1, la potencia base, bueno, en toda materia, la potencia base que yo elijo para una zona es la misma para todas las demás, ¿sí? La potencia base no cambia dependiendo de la zona, es la misma siempre, ¿sí? Entonces ya tengo la potencia base de las 3 zonas, ¿ya? Y de antemano, para la zona 1, yo ya tengo cuál es el voltaje base trifásico, que es, ¿cuánto era? Ah, ya, 13.8 kilovoltios. Entonces, yo puedo sacar cuál es la impedancia base con la fórmula de que el voltaje base, ya sea trifásico o monofásico, al cuadrado sobre la potencia base, en este caso trifásica. Aquí puedo utilizar, si utilizo aquí arriba monofásico, aquí abajo utilizo monofásico y viceversa, ¿no? Si utilizo trifásico arriba, trifásico abajo. ¿Ya? Entonces aquí sería 13.8 kilovoltio al cuadrado, disculpen, partido 100 kilovoltio amperio. Ya. Entonces, aquí me va a quedar, bueno, 13.8 al cuadrado, me va a quedar, denme un segundito que no he sacado eso, disculpen, partido 100, me va a quedar 1.9044, 1.9044, disculpen. ¿Ya? Y bueno, el kilo al cuadrado se simplifica con, perdón, se me fue un kilo, disculpen. Ay, aquí es por 10 a la sexta, etcétera. Creo que aquí era megavoltio amperio. Denme un segundo porque creo que me comí un mega. Déjenme verificar en el enunciado. Porque me va a quedar un valor muy grande de impedancia base. Denme un segundito, por favor. No, estamos bien. Sí, estamos bien. Disculpen. Sí, estamos bien. Aquí es kilo al cuadrado y acá abajo es kilo, entonces quedaría unidades kiloohmios. ¿Sí? Disculpen, me estaba confundiendo por gusto. ¿Ya? Entonces las unidades de esta impedancia son kiloohmios. ¿Sí? Porque aquí queda kilo al cuadrado. ¿Ya? Listo. Si hasta ahí no hay ninguna duda, vamos ahora con la zona 2. ¿Qué sucede? Que no tenemos cuál es el voltaje base en la zona 2. Pero ¿qué sí tenemos? La relación de transformación, pues. En la zona 2 está separada de la zona 1 por medio de ¿qué? Del transformador T1. El transformador T1 tiene una relación de transformación de 13.8 a 69 kilovoltios. Entonces, la relación de transformación AT1 es 13.8 a 69 kilovoltios, ¿no? Y esa tiene que ser la misma relación de transformación del voltaje base en la zona 1 respecto al voltaje base en la zona 2. Entonces, de aquí, de esta relación, voy a despejar el voltaje base en la zona 2. Me va a dar que es igual al voltaje base en la zona 1, perdón. Sí, al voltaje base en la zona 1, disculpen, multiplicado por 69 y dividido para 13,8. ¿Sí? Multiplicando así en grosso, básicamente. Ya despejando. Entonces, aquí reemplazo
esto es 13,8, me va a quedar que son 69 kilovoltios. Si se dan cuenta, los voltajes de los voltajes de, de las relaciones de transformación coinciden con los voltajes de la base. Cuando eso pase, básicamente el mismo voltaje de alta me va a salir como voltaje base. ¿Sí? Básicamente eso. Cuando coinciden va a salir eso. No sé si lo ven ahí. Esto de aquí es algo muy curioso porque me va a servir para cuando haga los cambios de base. Cuando haga los cambios de base, básicamente no, la relación de voltajes se me va a hacer 1 cuando hago el cambio de base. ¿Sí? Solo porque los voltajes base coinciden con los voltajes de los transformadores. ¿Sí? Esto es algo muy curioso y ya lo van a ver. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengo ese voltaje base en la zona 2, ¿qué hago? Saco la impedancia base en la zona 2 utilizando, ¿qué cosa? Bueno, voltaje base en la zona 2, ya sabemos que es trifásico, al cuadrado, partido la potencia base trifásica. ¿Verdad? Entonces sería 69 al cuadrado partido 100. Sabiendo que esto me va a quedar en kiloohmios, me va a quedar 47,61 kiloohmios. ¿Sí? No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Ay, perdón. Ahí. Listo. Y finalmente, para la zona número 3, no se ve bien el 3, necesito la relación de transformación del transformador T2, que me relaciona al voltaje base en la zona 2 con el voltaje base en la zona 3. ¿Sí? Está por aquí. Aquí está, transformador T2, que relaciona zona 2 con zona 3. ¿Ya? Y la relación de transformación es de 69 kilovoltios a 1 kilovoltio. Entonces, en el lado de la zona 2 es 69 kilovoltios y en el lado de la zona 3, 1 kilovoltio. ¿Ya? Y reemplazamos. Esto de aquí es 69, ¿verdad? Si lo pasamos acá a dividir, bueno, si despejamos, me va a quedar que el voltaje base de la zona 3 es igual. Dime. La relación del transformador 2 no sería para delta. No la tenemos Sí. que pasar a estrella para tener la nueva relación. No, en este caso no. ¿Por qué? Porque vamos a asumir que el transformador 2, como tal, ya es un banco de transformadores trifásico. O sea, que esto de aquí es un pad mounted. Es un transformador trifásico como tal. Entonces, esta relación de transformación ya me la están dando ambas en delta, por así decirlo. Ya ambas son trifásicas. ¿Sí? Eso de que tienes que multiplicarlo en raíz de 3 o dividirlo en raíz de 3, solo se tiene que hacer cuando uno de los transformadores está conectado, cuando el transformador trifásico es la unión de 3 transformadores monofásicos. ¿Sí queda claro? No, la verdad no entendí. Mira, si no te dice nada el ejercicio, tú puedes asumir que esto de aquí es un transformador pad mounted. ¿Qué es un pad mounted? Es un transformador que ya tiene, digamos que la unión de los 3 devanados ahí solito. Ya es una cajita grande, ya es un transformador trifásico como tal. Es un equipo trifásico. ¿Ya? Puedes asumir que es un pad mounted. Y cuando es un pad mounted, un transformador trifásico como tal, ya no le tienes que hacer ningún cambio a esta relación. ¿Sí? Otra cosa sería que te dijeran que este transformador trifásico T2 es el conjunto de 3 unidades monofásicas. Eso es cuando coges estos transformadores monofásicos, eso que ves en los postes, ¿ya? Esos monofásicos los coges y con 3 monofásicos armas un trifásico, ¿ya? Si te dicen que este transformador es la unión de 3 unidades monofásicas, ahí sí tienes que ver a la que está conectada en Y o a la que está conectada en delta, tengo que hacerle un cambio. Ahí queda un poquito más claro. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a asumir que es un pad mounted y que no hay que hacerle ese cambio. ¿Ya? Vamos a asumir que la unidad es trifásica, a menos que el ejercicio me diga lo contrario. ¿Ya? Bueno, perfecto. Entonces, si no hay ninguna otra duda, hasta aquí vamos a continuar. ¿Qué estaba haciendo? Ah, ya. Entonces, vamos a reemplazar aquí que el voltaje base en la zona 2 es 69 kilovoltios y por lo tanto se simplifica con el 69 de aquí y me queda 1 kilovoltio. ¿Ya? Si se dan cuenta, me quedó el mismo que el transformador. ¿Sí? Esto es lo maravilloso cuando coinciden los voltajes base. Y si coinciden las potencias base de los equipos, las potencias nominales de los equipos con la potencia base del sistema,
básicamente no voy a tener que hacer ningún cambio de base, porque todo se va a simplificar. En este caso no pasa eso, pero bueno, es algo que podría pasar. ¿Qué va a pasar en sistemas de potencia 2? ¿Ya? Bueno, entonces, la impedancia base en la zona 3 va a ser el voltaje base en la zona 3 trifásico al cuadrado partido la potencia base trifásica del sistema. Entonces, esto es 1 kilovoltio al cuadrado partido 100 kilovoltio amperio. ¿Ya? Esto me va a dar... ¿cuánto va a dar? Sería 1000... me va a dar 10, pues, obvio. Sí, disculpen, estaba dividiendo, me confundí, listo. Va a dar 10 ohmios, ¿ya? Y eso es la impedancia base en la zona 3. Y ya tenemos el literal B. Sencillo hasta ahí, ¿no? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Algo se me perdieron? ¿No entienden? Entonces, al momento de referenciar, debemos tener presente al estar trabajando con voltaje trifásico y voltaje monofásico, de acuerdo a lo que nos diga el enunciado. Ajá, básicamente es eso, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta qué voltaje están utilizando, trifásico o monofásico. ¿Ya? Recuerden, los datos de placa que les dan siempre son trifásicos, ¿sí? Y cuando son transformadores así en conexión delta estrella, tienen que fijarse si les dicen que es un transformador, bueno, les pueden decir que es un pad mounted o les puede decir que son 3 unidades monofásicas. Si son 3 unidades monofásicas, se tienen que aplicar lo que dijo el compañero. Por ahí multiplicar por un raíz de 3 y así es la relación. Pero en este caso no se hace porque es una unidad trifásica, por así decirlo. ¿Ya? Y de ahí ellos solo tienen que fijarse en si están trabajando con línea neutro, como dijiste. ¿Algo más? ¿Tiene alguna otra duda? Todo bien, ya. Ahora vamos a realizar el diagrama unifilar, perdón, en por unidad de la fase C. Ya, entonces, vamos a llegar a un unifilar. ¿Sí? Ay, perdón. Sí, siempre me hago un lío aquí. Bueno, entonces, vamos a llegar a un unifilar. Entonces, básicamente lo que me pide el sistema es que llegue a esto. Ay, perdón. Un segundito. Ahí. El sistema me está pidiendo que, el ejercicio, perdón, me está pidiendo que llegue a esto. Llegue a esto. Entonces, este es el voltaje del generador en la fase C. Generador en la fase C, pero en por unidad. ¿Sí? Que aquí esté la reactancia del generador en por unidad, ¿verdad? Que, bueno, aquí está la barrita, ¿verdad? Y aquí estaría el transformador, ¿verdad? La reactancia del transformador T1 en por unidad. Aquí estaría la línea de transmisión, que me parece que es una impedancia como tal, resistiva e inductiva. Entonces, aquí estaría la impedancia de la línea de transmisión, bueno, la línea de distribución en este caso, en por unidad, que al transformador, disculpen un momentito que tengo aquí la pantalla, no me deja ver, ya, ahí, que al otro transformador también lo lleve a por unidad, y que a la carguita, bueno, la carguita que la puedo representar como hoy. Ahí, denme un segundo, ahí. Perdón, disculpen. Ahí, que a la carguita también lo represente en por unidad, ¿no? Esto de aquí sería la impedancia de la carga en por unidad. ¿Ya? Me están pidiendo eso, que todo lo lleve a por unidad y que dibuje el unifilar. Entonces, tengo que primero transformar cada uno de los elementos a cada una de las impedancias, cada uno de los voltajes a por unidad. ¿Cómo hago eso? Pues siguiendo todos los pasos que vimos hace un rato, ¿no? Entonces, ay, vamos a elegir una zona en la cual trabajar. ¿Qué zona elegimos? Pues la que ustedes quieran. En este caso, si quieren, para seguir lo que hemos hecho hasta ahora, podemos elegir la zona 1, o para seguir lo que hizo el compañero, lo que hizo el compañero de Nato, eligamos la zona de aquí, la zona 1 de acá, ya, para tener que referenciar la zona 3. ¿Sí? Vamos a elegir la zona 1. ¿Ya? Entonces, para elegir la zona 1, vamos a primero identificar. Bueno, denme un segundito, por favor.
Déjame pegar esto para poder verlo, porque si no, nos vamos a hacer aquí un lío. Ya, ahí. Entonces, vamos a elegir la zona 1 en la cual vamos a llevar todos los elementos, ¿no? Entonces, en la zona 1, ¿qué tenemos que hacer con los voltajes? Bueno, el único voltaje que tenemos es el voltaje de la fase C, ¿no? Tenemos que llevarlo por unidad. ¿Y cómo lo hacemos? Fácil, el voltaje de la fase C en por unidad. Como ya estamos en la zona 1, simplemente tomamos el voltaje de la fase C, el voltaje, y lo dividimos para el voltaje base de la zona 1. No hay ni que referenciarlo. ¿Por qué? Porque elegimos la zona 1 para trabajar. Y en la zona 1 ya se encontraba este voltaje. ¿Sí queda claro hasta ahí? ¿O tienen alguna duda? Está quedando claro, chévere. Entonces, este voltaje de la fase C era 7.967, creo. A ver, 13.8 partido raíz de 3. Esto es 7.9674. Ya, 7.9674. Ya. Esto de aquí estaba en la fase C, estaba, si mal no recuerdo, 60 grados. ¿Ya? Entonces, esto de aquí lo dividimos para el voltaje base en la zona 1. ¿Cuál es el voltaje base en la zona 1 monofásico? ¿Cuánto es? 7.9674 kilovoltios. ¿Sí? Ojo, cuidado, lo van a dividir para 13.8 aquí. Si utilizo monofásico arriba, tengo que utilizar monofásico abajo. ¿Sí? ¿Por qué no utilizo el trifásico aquí? Porque me afectaría el ángulo. ¿Sí? Bueno, entonces aquí sería 7.9674. Y se simplifica kilovoltio con kilovoltios, y esto me va a quedar 1 por unidad a 60 grados. Si se dan cuenta que el ángulo no se vio afectado. Entonces, este ángulo es 1 por unidad a 60 grados en por unidad, ¿sí? No hace falta ponerle los corchetes, yo solo lo pongo por costumbre, ¿no? Solo es así, por unidad. Listo, ya está el voltaje en por unidad. La reactancia del generador, si se dan cuenta, está... ¿dónde está el generador? El generador tiene una reactancia del 10%, ¿ya? Entonces quiere decir que esa reactancia del generador ya está en por unidad, pero ¿bajo qué base? Tomando como base los datos de placa del generador, que no necesariamente son iguales a los datos de placa a los datos base que yo estoy utilizando. Que por si acaso yo estoy utilizando como base 100 kilovoltiamperios, que me da el ejercicio, y como voltaje base trifásico en la zona 1, 13.8 kilovoltios. Sí, estos son los datos que me da el ejercicio para que tome como base. Entonces, tengo que sacar la reactancia de ese generador en por unidad bajo mi nueva base, bajo estos datos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Un cambio de base. Aplico la fórmula que me dio el ingeniero. La reactancia que tenía anteriormente, que es del ¿cuánto? Del 10%. 10% es 0.0, perdón, 0.1. 0.1 multiplicado. ¿Aquí qué iba? Aquí era el voltaje de placa dividido para el voltaje de la nueva base, ambos trifásicos o ambos monofásicos, ¿no? Al cuadrado, multiplicado por la potencia de la nueva base y dividido para la potencia de placa, ¿no? De la base anterior, o sea, del dato de placa del equipo. Si hasta ahí tienen alguna duda, me avisan. Si algo se perdieron, me avisan. Entonces aquí sería 0.1 multiplicado. ¿Cuál es el voltaje de placa? 13.8 kilovoltios. El voltaje base que voy a utilizar, 13.8 kilovoltios. ¿Cuál es, ya, esto al cuadrado? ¿Cuál es el voltaje base que tenía el transformador, el generador? El generador trifásico tiene una base de 100 kilovoltiamperios. ¿Y cuál es perdón, esa es la potencia base que tengo ahora, ¿no? Que me dice que tome el ejercicio. ¿Y cuál es la potencia nominal del generador? El dato de placa, aquí me lo dice, 100 kilovoltiamperios. Si se dan cuenta, como los datos de placa coinciden con los datos base, se van a simplificar. Esto va a ser 1, esto va a ser 1 al cuadrado, que es lo mismo, y esto me va a dar 0.1 J. Quiere decir que cuando los datos de placa coinciden con los datos base, hacer el cambio de base es indiferente porque no va a cambiar nada. No sé si esta parte quedó clara o se me perdieron ahí. Ya, recuerden, si los datos de la base que estoy utilizando corresponden a los datos de placa del elemento al cual le voy a hacer el cambio de base, el cambio de base es innecesario porque todo se va a simplificar. Listo. Vamos con el transformador T1.
Para el caso del transformador T1, yo tengo que hacer otro cambio de base, ¿verdad? Porque la reactancia de este transformador ya me la están dando también en porcentaje, 5%. Entonces tengo que hacerle el cambio de base. 5% yo sé que es 0.05 en por unidad. Sí, esto solo tiene que dividirlo para 100, básicamente. Entonces, al aplicar el cambio de base, ¿qué hago? Utilizo el voltaje del dato de placa. ¿Cuál de los dos voltajes utilizo? ¿El 13.8 o el de 69 kilovoltios? Obviamente, elijo el voltaje que está en la zona que yo quiero trabajar. ¿Sí? ¿Cuál es el voltaje que está en la zona que yo quiero trabajar? El de 13.8, que está en la zona 1. Si yo elijo el de 69, estaría mal porque estaría eligiendo el voltaje de este lado. Entonces, tendría que referenciarlo nada más. Creo que esa parte está clara, si no me avisa. Entonces, elijo su voltaje del lado de baja, 13.8 kilovoltios, dividido para el voltaje base de la base que yo estoy trabajando, que sería los 13.8 kilovoltios de la zona 1, al cuadrado, multiplicando por la potencia base que voy a utilizar ahora, que es 100 kilovoltios, amperios, perdón, dividido para la potencia base, dato de placa del transformador, o sea, la base anterior, que es 40 kilovoltios amperios. Y aquí sí cambió algo, si se dan cuenta, que no siempre va a ser así, que se simplifique todo. Por eso tienen que tener cuidado. Kilovoltio amperios simplifica, kilovoltio, kilovoltio. Esto se hace 1 y esto de aquí es 10 sobre 4, ¿no? Esto de aquí me va a dar 2.5 multiplicado por 0,05. Esto me va a dar 0,125. Si se dan cuenta, la reactancia del transformador sí cambió. Entonces, en por unidad me va a dar 0,125 J. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Algo no quedó claro? ¿Todo bien? Chévere. Bueno, está bueno. Ahora, algo les estaba explicando, me olvidé. Allá, listo. Ahora vamos con, ¿podemos ir con el transformador o con la línea? Vámonos con la línea, de una vez. Si nos damos cuenta, me están dando la impedancia de la línea de distribución, que la línea tiene una impedancia de 100 más 50 más J50 ohmios por fase, ¿verdad? Z de la línea es 100 más J50 ohmios, ¿ya? Actualmente por fase, ¿ya? Pero ¿qué sucede? ¿En dónde está esa línea? En el sistema de potencia original. ¿En dónde está esa línea? Está en la zona 2. Esta línea está en la zona 2, ¿verdad? Y nosotros estamos trabajando ¿en dónde? En la zona 1. ¿Y qué es lo que lo separa? Un transformador. ¿Qué tengo que hacerle yo a esa impedancia antes de dividirla para mi impedancia base de la zona 1? ¿Qué tengo que hacer? ¿Recuerdan? Tengo que referenciarla, ¿verdad? ¿Cuál es el transformador que los está separando? El transformador T1. ¿Cuál es la relación de transformación del transformador T1? 13,8 a 69 kilovoltios. ¿Sí? Y yo sé que la relación de impedancias entre la zona 1 y la zona 2 es igual a la relación de transformación del transformador 1 al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces yo tengo que, esta impedancia de la línea está en la zona 2. ¿Ya? Entonces yo sé que la relación de la impedancia de la línea vista en la zona 1 con la impedancia de la línea vista en la zona 2 es igual a la relación de transformación 1 al cuadrado. Entonces tengo que despejar esta, ¿verdad? La que está vista en la zona 1, que es donde estoy trabajando. Entonces la impedancia de la línea vista desde la zona 1 no es nada más que la impedancia de la línea vista desde la zona 2 multiplicada por la relación de transformación 1 al cuadrado. Entonces, reemplazando, perdón, me quedaría 100 más 50J multiplicado por la relación de transformación. 13.8 partido 69 al cuadrado. Ahí ya tengo la impedancia de la línea referenciada. ¿Sí? Entonces, me dan un momentito para sacar eso. Ay, perdón. Más 50 y multiplicado por 13.8 partido 69 al cuadrado. Ya, esto me va a dar 4 más 2J.
ohmios. Ya tengo la impedancia de la línea referenciada hacia la zona 1. ¿Ya? Una vez que ya la tengo referenciada hacia la zona 1, ya la puedo dividir. La puedo ya sacar en por unidad. La impedancia de la línea en por unidad en la zona 1 sería la impedancia de la línea en la zona 1, ¿verdad? Dividido para la impedancia base de la zona 1. ¿Cuánto era la impedancia base de la zona 1? No me acuerdo. 13.8 al cuadrado partido 100. Y esto multiplicado por 1000. Esto era, bueno, y esto multiplicado por 4 más 2 y ya, esto va a dar bastante. Ah, no, perdón, dividido. Ay, denme un segundito, tengo que dividir. 4 más 2 y... Ay. Denme un segundo para dividir todo esto. Ya, ahí. Y esto me va a dar, un valor súper bajo. 0,002, bueno, 0,021 más 0,00105 J por unidad. Por unidad. ¿Ya? Y ahí ya tengo la impedancia de la línea en por unidad. ¿Sí? Hay que referenciar y luego dividir para el valor base. ¿Sí? Lo que hace el ingeniero en la resolución que luego les voy a mandar es simplemente dividir la impedancia de la línea para la impedancia base de la zona 2. Que no está mal si utilizas la zona 2 como tal. ¿Sí? Ahí tienen que tener cuidado. Por eso es que le queda un valor más grande. Pero bueno. Y bueno, para el transformador T2, lo que tienen que hacer es básicamente lo mismo. Tienen que hacer un cambio de base. Y para la carga, otro cambio de base. Bueno, para la carga tienen que referenciar y luego empezar a... Ay, me perdí, perdón. Y luego dividir para el valor base. ¿Sí? Eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer ahora el transformador T2. Si tienen alguna duda, me avisen. ¿Ya? El transformador T2 tiene una reactancia del 5%. ¿Sí? Disculpen. Ahí. Ya. El transformador T2 tiene una reactancia XT2 del 5%, es decir, 0,05. Esta de aquí la tenemos que hacerle cambio de base, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos aquí la relación de voltaje, ¿verdad? El voltaje de placa dividido para el voltaje de la nueva base. ¿Qué pasa? Que el voltaje de placa del transformador T2, ¿cuál vamos a elegir? ¿El voltaje de 1 kilovoltio o el de 69 kilovoltios? Aquí tenemos que elegir siempre el voltaje que esté más cercano, a la zona en la que estamos trabajando. Entonces, ¿cuál sería el más cercano? ¿El de 69 o el de 1 kilovoltio? Obviamente el de 69 kilovoltios. Entonces, elegimos el de 69 kilovoltios. Aquí elegimos el de 69 kilovoltios. Pero no vamos a colocar 69 kilovoltios y aquí colocar los 13,8 kilovoltios de la nueva base. Estaría mal. ¿Qué hacemos? Referenciar estos 69 kilovoltios con la relación de transformación del transformador T1, perdón, que es 13.8 partido 69. Lo referenciamos, lo mandamos a la zona 1 este voltaje. Referenciado, me va a quedar, pues, esto se va a simplificar básicamente. ¿Ya? Y la relación de potencias es la potencia de la nueva base, 100 kilovoltio amperios, dividido la potencia del transformador de placa, no la potencia de placa, que es 50. Entonces, esto me va a quedar, ¿cuánto? 0,1 si no me equivoco. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda o algo no está quedando claro? Sí, elegir el voltaje que está más cercano a esa zona, pero como no puedo dividir dos voltajes de zonas distintas, ¿qué hago? Voy a referenciarlos. Este voltaje de aquí lo he referenciado hacia la zona 1. ¿Utilizando qué? La relación de transformación del transformador T1. Ya, y ahí ya los puedo dividir bien. Una vez que los divido, utilizo la relación de transformación. Perdón, utilizo la relación de potencias y ya saco cuánto vale la
la reactancia del transformador T2 ya por unidad, bajo mi nueva base. ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo claro? Vamos muy bien entonces. Y ahora, por fin, Kenneth, dime. una pregunta. Sí. ¿Por qué al inicio, ahorita que estoy dando cuenta, usaste valores, o sea, no usaste los valores trifásicos, sino solo monofásicos? ¿En dónde? Para el generador, creo, para la base del generador. No, al final. ¿Aquí? Ajá, ¿por qué? Ya, aquí utilicé valores monofásicos porque ya estoy colocando en el unifilar. En el unifilar se colocan valores monofásicos. Sí, aquí tuve que de ley utilizar para esta relación, para llevarlo por unidad, utilizar el valor monofásico. ¿Por qué? Porque si yo utilizaba el trifásico, sí me iba a salir aquí el 1 por unidad, pero el ángulo me iba a salir 30 grados. Recuerda que el ángulo entre línea a línea y línea neutra no es el mismo. ¿Sí queda claro eso? ¿Y la potencia que estamos usando no deberíamos dividirla para 3? ¿O está bien No, sí? no, en esta fórmula de cambio de base, no importa, porque si tú utilizas potencia trifásica aquí arriba y utilizas potencia trifásica aquí abajo, y los voltajes que utilizas aquí también son trifásicos, no pasa nada, ¿ya? Si utilizas trifásico en uno de estos elementos, tienes que utilizarlo trifásico en todos, ¿sí? Y no se afecta la ecuación. Si utilizas monofásico en uno, utilizas monofásico en todos y tampoco se afecta la ecuación. ¿Sí queda claro? Y así mismo para las resistencias. Ajá, claro. Ah, ya, ok. Listo. Denme un segundo, por favor. Denme un segundito. Denme un segundo, ya. Disculpen, ya, ahora sí. Disculpen la interrupción. Correcto, es correcto lo que dice el compañero. Sí, solo tengan cuidado con eso, con lo de los ángulos. Por eso que aquí utilicé el monofásico aquí arribita y en los demás en los demás son fórmulas. Por eso que están formulitas, sí se puede utilizar los trifásicos o monofásicos. Aquí da igual. Pero acá hay que tener cuidado con los ángulos. ¿Sí? Bueno, ahora para la... Ay, me perdí. Para la impedancia de la carga. ¿Qué sucede? Que yo tengo que la carga, ¿en dónde está? La carga está en la zona 3. Y para llevarlo a la zona 1 tengo que referenciar dos veces. Primero tengo que referenciar esta impedancia hacia la zona 2 y luego la tengo que referenciar hacia la zona 1. ¿Sí me voy a entender? Creo que sí. ¿Ya? Entonces, la relación entre la impedancia visto desde la zona 2 con la que tengo en la zona 3 es de 69 sobre 1 al cuadrado. Y la relación entre la impedancia visto en la zona 1 con la que veo en la zona 2 es de 13,8 partido 69 al cuadrado. Entonces, primero tengo que despejar desde aquí, de la relación de aquí, la impedancia visto en la zona 2. ¿Cómo me va a quedar? La impedancia visto en la zona 2 es igual a la impedancia visto en la zona 3 multiplicado por la relación 69 sobre 1 al cuadrado. Recordemos que esto de aquí es la impedancia de la carga, ¿no? Entonces, la impedancia de la carga visto en la zona 2 es, ¿cuánto vale la impedancia? Es 3000 más 600J multiplicado por 69 sobre 1 al cuadrado. ¿Ya? Ya tengo aquí la impedancia vista en la zona 2. Ya la referencié hacia la zona 2. Ahora, de la zona 2 la tengo que pasar a la zona 3. A la zona 1, perdón. Entonces, despejo de la relación de acá arriba. La impedancia vista de la carga vista en la zona 1 sería la impedancia vista en la zona 2 multiplicado por la relación 13,8 sobre 69 al cuadrado. Entonces, reemplazo, queda 3000 más 600J. Voy a poner lo que está aquí arriba, no lo he multiplicado, por eso lo estoy colocando igualito. Al cuadrado, multiplicado por la nueva relación, que es 13,8 sobre 69 al cuadrado. 9,69 se simplifica y me quedaría el 13,8 al cuadrado. Sí, así es más rápido. Sí, para no complicarme, nomás es así. ¿Sí? Si algo no quedó claro, me avisa.
13.8 al cuadrado. Entonces, esto me va a quedar pues una impedancia inmensa, en realidad. Z1 es igual a... Esto es 50... uy, 5 millones... No, 571.320 más J 114.264 ohmios. Y esto es la impedancia de la carga referenciada hacia la zona 1. Y una vez que yo tengo esto, la llevo a por unidad dividiendo para la impedancia base de la zona 1, que es, y ahí sí me agarraron porque no me acuerdo cuál era, es, ¿dónde está? 1.9044 kiloohmios, perdón. Entonces, dividiendo todo esto para 1.9044 por 10 al cubo, me da 300 más 600J. Entonces, ya esta impedancia, 300 más 60J, perdón. 300 más 60J por unidad. Y ya tengo la impedancia Z1 en por unidad. Y ahí estaría ya el unifilar en por unidad que me pide el literal C. Listo, ya está en por unidad. Y ahora lo que tendría que hacer es calcular la potencia aparente consumida de forma rectangular por la carga conectada. ¿Cómo calculo la potencia de la carga? Pues facilito. Hago una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? LVK. Y a partir de esa LVK, ¿qué calculo? La corriente en por unidad. Y con la corriente por unidad, ¿cómo calculo la potencia? Yo sé que la potencia de la carga es igual, en por unidad por si acaso, la potencia en por unidad es igual a la magnitud de la corriente en por unidad al cuadrado multiplicado por la impedancia de la carga en por unidad también. Y esto me va a dar cuánto vale la potencia en por unidad. Solo tengo que calcular esta corriente a partir de qué cosa? De una ley de voltaje de Kirchhoff. Sí, y si la quiero en kilovoltio amperio, la multiplico por la base, que son 100 kilovoltio amperio. Y ya estaría el literal D. ¿Sí? Y el literal E, bueno, eso se los debo a ustedes, porque es básicamente encontrar cuánto vale el voltaje entre este par de puntos. Aquí, este voltaje. El voltaje B inducido, la FEN. Encuentran cuánto cuesta cuánto es este voltaje y ya. Sencillito. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Algo no quedó claro respecto a cómo trabajar con esto? ¿Quedó más claro que antes o está más confuso? Todo claro. Ya, perfecto. Entonces, básicamente ese es uno de los ejercicios que les podría tomar. Les voy a pasar la solución yo por WhatsApp, pero la solución que tiene el ingeniero yo considero que tiene ciertos errores. Entonces, igual todavía tengo que discutirlo con el ingeniero porque es la primera vez que yo doy esta materia y ese ejercicio creo que él nunca lo corrigió como tal. Tendría que corregir esa solución por si acaso les toma algo muy parecido, ¿sí? Ahí hay unos cuantos errores del ingeniero, pero igual pueden tomarla como referencia, ¿sí? Y el día miércoles voy a hacer otro ejercicio que también puede ser algo que les tomen en la lección, ¿sí? Tenemos dos posibles opciones, entonces les voy a dar las dos posibles opciones para que vayan repasando. Y también hacemos el ejercicio que pasaste si quieres, ¿ya? ¿Algo más que quieran preguntar? No. Listo, entonces, dicho esto, ya voy a parar la oración y pues muchas gracias por asistir. Entonces, nos vemos en la siguiente clase.